Para muchos, la mejor novela escrita en idioma español después del Quijote de la Mancha. Para otros, la novela más representativa de la literatura latinoamericana. Hoy hablamos de Cien años de soledad. Hola familia Rinconada Lectora, bienvenidos al canal. El día de hoy estoy muy contento de hacer esta reseña porque Cien años de soledad es el libro con el cual inauguro mi club de lectura Rincón de Lectores, que es totalmente gratuito y que se pueden inscribir solamente mandando un mensaje por Instagram. Ahí les voy a compartir un link y los requisitos para unirse a este club de lectura Rincón de Lectores. Cien años de soledad para muchos también es la mejor novela escrita por Gabriel García Márquez, que gana el Premio Nobel de Literatura en 1982. Él nace en Aracataca, Colombia, en 1927, donde pasa la mayor parte de su infancia. Y este lugar le sirve de inspiración para crear el mundo de Macondo. Por presión de sus padres, ingresa a la Escuela de Derecho en la Universidad Nacional de Colombia. Sin embargo, al año abandona sus estudios para dedicarse al periodismo. En los años 60, debido a sus ideas progresistas, decide establecerse en la Ciudad de México, donde escribiría la novela Cien años de soledad durante 18 meses, enfrentando diversas dificultades económicas. Es enviado este escrito a la ciudad de Buenos Aires y finalmente es publicada en el año de 1967. Esta novela se convierte en la gran representante del boom latinoamericano, que fue una estrategia editorial y de marketing para dar a conocer todas las obras literarias a nivel mundial. Su popularidad alcanzó gran importancia gracias a esta novela y eso lo vinculó con líderes políticos como Fidel Castro, lo cual fue criticado por varios, incluso por el escritor cubano Reinaldo Arenas, lo cual ya comenté en una de mis reseñas del libro Antes que anochezca. En 1982 recibe el Premio Nobel de Literatura, en donde pronuncia un discurso, La soledad de América Latina, que lejos de hablar de literatura, habla sobre las costumbres y los relatos extraordinarios que son catalogadas por otros países como algo fantasioso cuando realmente representan la realidad de Latinoamérica. Y gracias a este discurso podemos también el saber cómo es que se utiliza el realismo mágico como un instrumento narrativo en la literatura latinoamericana, ya que no solamente él lo utilizaba, sino también, por ejemplo, Juan Rulfo. Posterior al premio Nobel, también publica El amor en los tiempos del cólera y otras grandes novelas, y finalmente fallece en el año 2014 en la Ciudad de México. De manera póstuma, en el año 2024 se publica En agosto nos vemos, lo cual resultó polémica porque Gabriel García Márquez la deja inconclusa. Él da indicaciones de que no desea que se publique, sin embargo, la familia, muy probablemente movida por un tema de marketing, decide publicarlo y llega a ser una novela muy vendida. Incluso hace 2 años en la Feria Internacional del Libro de Lima fue una de las más vendidas. Bueno, Cien años de soledad es una novela bastante representativa de la realidad latinoamericana, sobre todo lo que se vivió a lo largo del siglo pasado, sobre todo a mediados y a finales del siglo XIX. Y bueno, hay bastantes ediciones. Yo tengo esta versión ilustrada, que es la edición del 50 aniversario. A ver, se los voy a mostrar un poquito. Tiene estas ilustraciones que son muy bonitas y también es una edición bastante vendida y bastante recomendable. Este tiene 400 páginas aproximadamente. A ver, lo voy a checar. Tiene 399 páginas de la novela. Esta novela nos habla de las 7 generaciones de la familia Buendía a lo largo de 100 años. La historia comienza precisamente con los fundadores de Macondo, que es José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, los cuales eran primos lejanos, y la madre de Úrsula le comenta
que el hecho de vincularse con familia puede atraer consecuencias, como por ejemplo una historia sobre un niño con cola de cerdo que una vez le trataron de sacar esta cola con un cuchillo de carnicero y se murió desangrado. Entonces no quería que esta tragedia se repitiera precisamente en su familia. Por eso le dice a Úrsula que no se vincule con José Arcadio. Sin embargo, terminan casándose y ella utiliza un cinturón de castidad. Al no tener hijos, inmediatamente después del matrimonio se le empieza a cuestionar a José Arcadio entre todo el pueblo, se rumorea o se cuestiona su hombría. Sin embargo, en una pelea de gallos, él resulta ganador, José Arcadio, y el rival, que era Prudencio Aguilar, le hace un comentario que le cala bastante a José Arcadio, que es en relación a su hombría, y le dice: a ver si este gallo le hace el favor a tu esposa. Entonces José Arcadio se enfurece y le dice: regrésate a tu casa que te voy a matar, prepárate que te voy a matar. Entonces va con una lanza y lo mata. A partir de aquí, con esta muerte, empieza a haber algunas consecuencias, como la culpa, que viene representada con la aparición de Prudencio Aguilar tanto a José Arcadio y a Úrsula en repetidas ocasiones, a pesar de que el pueblo absuelve este crimen debido a que se estaba cuestionando la hombría de José Arcadio. Sin embargo, él desea mejor huir junto con otras familias a otro lugar y fundar el pueblo de Macondo. Bueno, aquí hay varios temas que destacan en la novela. El primero es el aislamiento. Macondo surge como un pueblo aislado de toda civilización, con sus casitas rudimentarias. El único contacto con lo externo eran gitanos que visitaban al pueblo de Macondo, y ahí es donde conocemos al personaje Melquiades, que es uno de los gitanos, que entabla una amistad con José Arcadio, quien le muestra las maravillas del mundo exterior. Por ejemplo, él trae la novedad de los imanes, la novedad del hielo y otras cosas. José Arcadio se empieza a interesar por todas estas curiosidades. Sin embargo, cuando Melquiades fallece, entonces había un vínculo muy importante entre estos dos personajes, y José Arcadio, al perder este contacto con la realidad y empieza a delirar, lo amarran a un árbol. Una característica muy importante que tenemos acá en el libro es precisamente el tema de la repetición. Si bien vemos que lo que dificulta un poco es la comprensión de la historia por la mezcla de los nombres de muchos de los personajes que se vienen repitiendo generación con generación, esto obedece en parte a que es una costumbre en Latinoamérica que nombres con tu mismo nombre a tus hijos y a tus nietos. Yo me llamo, por ejemplo, como mi bisabuelo. También es una lección de cómo nosotros estamos también condenados a repetir partes de nuestra historia. Acá también vemos que cada generación va a afrontar diferentes situaciones a lo largo de la historia de Macondo. Vamos a ver diferentes acontecimientos históricos. Uno de los más importantes son las guerras civiles que se producen en Macondo, en donde destaca la participación del coronel Aureliano Buendía, que es uno de los personajes de mayor peso dentro de la historia, y que incluso con una anécdota que él está viviendo es con lo cual se abre el libro de 100 años de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habrá de recordar aquella tarde en la cual su padre lo llevó a conocer el hielo. También vamos a presenciar la llegada del ferrocarril, que esta se vuelve una puerta de entrada para Macondo. Es donde empieza a aflorar más el comercio, empiezan a llegar más habitantes, y también aquí se introduce una compañía bananera, la cual es inspirada en la American Fruit Company y que se caracterizaba por la explotación de sus trabajadores y por la corrupción política, muchas huelgas y masacres. Otro acontecimiento importante que se aborda es el tema de la lluvia, que dura 4 años, que esta tiene una representación bíblica acerca de la purificación del pueblo. Además, se aborda mucho
tema que está muy omnipresente en la historia en relación al miedo de tener a un hijo con cola de cerdo, que viene a representar a los mitos y relatos bíblicos que castigan el incesto, que es un tema muy recurrente que se ve aquí en la novela y que se repite en algunas generaciones. Hay también acontecimientos que tratan de dar explicación a todo lo desconocido, mezclando la fantasía, y esto es inspirado de las anécdotas que la abuela de Gabriel García Márquez le cuenta en sus historias. Y esto da pie mucho al tema del realismo mágico, que es lo que se usa muy recurrentemente en esta historia. Hay ejemplos sobre el tiempo circular, en donde, por ejemplo, Aureliano Buendía fabrica pescaditos de oro y cuando termina de fabricarlos, los derrite para volverlos a fabricar. Y esta es una reflexión sobre las repeticiones a lo largo de la historia de la vida humana. Mi opinión sobre la novela es que es una novela bastante completa porque aborda muchos temas, pero también es una novela que no se le debe de subestimar porque cuando tú la estás leyendo exige mucho de tu atención, porque imagínense abordar 100 años de historia en 400 páginas. Yo cuando terminé de leer la novela sentí que había leído una enciclopedia de historia porque se abordan muchos acontecimientos y tienes que prestar mucha atención a todo lo que se está detallando en la historia. Entonces es una lectura que exige tu atención y que se puede leer de manera pausada, sí, pero también es importante que interpretes los mensajes que el autor quiere detallar o dar a entender en cada página. Y bueno, hasta aquí mi reseña el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Por favor, no olviden de suscribirse al canal, darle like, compartirlo y no se olviden de que pueden pertenecer a mi club de lectura Rincón de Lectores. Es completamente gratuito. Únicamente me tienen que escribir al interno por Instagram. Les mando un fuerte abrazo. Que tengan un buen día. Cuídense mucho. Bye.